Bien, amados, pues vamos a iniciar el tema de esta noche. Vamos a iniciar lo que es nuestro estudio, pero antes vamos a leer la palabra del Señor que está en Génesis. Vamos a leer todo el primer capítulo, Génesis capítulo 1, versículos 1 al 31, y de esta manera pues vamos a introducirnos a nuestro estudio de esta noche. Quiero que vayan a Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículos 1 al 31. Génesis 1 del 1 al 31. Dice la palabra del Señor: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que esté sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien, amados, pues el tema de hoy que seguimos nosotros en esta exploración de lo que creemos los cristianos, basado en el libro de Gerald Niehaus, nos toca hablar ahora de las obras de Dios, más precisamente en la creación.
Antes de comenzar, amados, quiero comentarles esto. Hemos estado trabajando un poquito aquí en casa, tratando de hacer una presentación más óptima, tratando de que pues nuestros hermanos que nos siguen puedan ver pues también las diapositivas que están pues aquí en este lado, ¿verdad? Y bueno, amados, es posible que a lo mejor nos equivoquemos. Les ruego por favor que nos disculpen. No somos productores, no somos profesionales, no somos personas que nos dediquemos a esto, pero con tal de que la iglesia sea edificada, estamos haciendo un esfuerzo. Yo sé que lo van a valorar, así que si de repente ven algo medio raro en la proyección del video, estamos aprendiendo, pero pues queremos que esto sea un poco más dinámico. Entonces vamos a comenzar con estas obras en la creación, pero antes vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a entender su palabra. Padre, gracias porque eres bueno, Señor, gracias porque siempre estás con nosotros y porque nos aclaras nuestras dudas cada vez que las tenemos y acudimos a ti. Oramos, Señor, para que en estos momentos tu palabra, cuando se abre, Señor, cuando nos habla, pueda encontrar tierra fértil en nuestros corazones y sembrar esa buena semilla que da fruto a 100 por uno, Señor, y que este fruto llega a multiplicarse. Oramos, Padre, para que en esto tú nos bendigas y nos ayudes, y que bendigas, Señor, a este siervo inútil que intentará explicar lo que hemos de conocer y estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, pues continuamente hemos visto el tema de la revelación de Dios. Y hemos llamado la atención acerca de que el ser humano no puede conocer nada de Dios a menos que Dios se lo revele. Si Dios no se lo revela, entonces decimos nosotros que el hombre no puede conocer nada absolutamente de Dios, ni siquiera aunque lo intente. Pero de alguna manera, cuando hablamos de la revelación, también tenemos que hacer una distinción muy importante. Tenemos que hacer una distinción entre lo que es la revelación, entre la revelación natural, que consiste básicamente en los medios de la naturaleza, y tiene que ver también con el universo, la luna, las estrellas. Y también tenemos la revelación especial. La revelación especial centrada específicamente en la palabra de Dios y por supuesto en la persona de Jesucristo. Entonces tenemos estas dos clases de revelaciones. Como creyentes obviamente nos centramos más en la revelación especial. Estudiamos la revelación especial. Casi no tenemos, digamos, o casi no nos acercamos a la revelación natural, no porque no sea importante, sino porque recordarán que la revelación natural no nos provee a nosotros de una comprensión salvífica. No tenemos ninguna, digamos, referencia de la salvación en la naturaleza. Únicamente sabemos que hay un Dios creador y nada más, pero aún incluso allí vale la pena que empecemos a hurgar. En este punto, entonces, vamos a hablar sobre la revelación natural, específicamente hablando de la creación. Y cuando hablamos de la creación, mis amados, pues estamos hablando del Dios de la creación, pero también hablamos de la creación de Dios. De alguna manera, podríamos decir quizás son cosas un poquito diferentes, porque cuando hablamos de la creación o del Dios de la creación, lo que queremos llamar la atención es que la creación tiene un dueño, tiene un diseñador. Dios produjo esta tierra. Y cuando hablamos de la creación de Dios, estamos hablando entonces de que esta creación tiene pues un destino también. Hablamos de la providencia de Dios. Son temas que vamos a desarrollar un poco la próxima semana. Por eso, si no estoy explicando qué es la providencia, no se preocupe. Vamos a analizarlo con mayor detenimiento la próxima semana. Pero ahorita vamos a hablar entonces de la creación, del Dios de la creación, perdón, el Dios de la creación, Dios como creador, Dios como el proveedor, y por otro lado de la creación de Dios es que bueno,
Son conceptos un poquito diferentes, pero también tienen algo de similitud, ¿verdad? Pero antes, amados, pues vamos a hablar acerca de tres conceptos que nos hablan un poquito acerca de la creación. Vamos a hablar del teísmo, del deísmo y del panteísmo. Antes de entrar a considerar la doctrina de la creación y la providencia, que ese es esencialmente el tema que vamos a abordar hoy y dentro de 8 días. Hay tres maneras diferentes de abordar estos postulados: teísmo, deísmo y panteísmo. Todos terminan en ismo. ¿Y qué es un ismo? Bien, ismo es el sufijo ismo, nos indica que es, son tendencias, son doctrinas, son enseñanzas, son escuelas que conllevan no solo una manera de ver el mundo, sino también una forma de interpretar nuestro mundo, de interpretar la realidad, y en muchos casos son aplicables a la manera en cómo vivimos. Por ejemplo, tenemos el comunismo, tenemos el socialismo, tenemos el capitalismo, el existencialismo, el expresionismo. Todos los ismos son tendencias, son doctrinas, son enseñanzas que nos llevan a ver la vida, que nos llevan a ver la realidad a través de estos presupuestos o estas enseñanzas. Y estas tres forman el teísmo, el deísmo y el panteísmo. Son enseñanzas o son maneras de ver el mundo, son maneras de ver nuestra realidad. Vamos a comenzar primero con el deísmo. El deísmo procede de una palabra latina que es Deus, que significa Dios en latín. Y el deísmo es una postura filosófica que establece la existencia de un dios o dioses mismos que llegan a conocerse a través de la experiencia personal o en las percepciones humanas o a través de la razón. Es decir, el deísmo no niega la existencia de Dios, la asume, pero no da mucha claridad con respecto a cómo podemos nosotros conocer ese Dios más que en la propia experiencia, en la vivencia personal. Los deístas o las personas que establecen o que predican o que viven esta realidad o esta enseñanza, no niegan que hay un Dios, pero tampoco aseguran que ese Dios sea el Dios de la Biblia. No le da, por lo tanto, una importancia, por ejemplo, a la religión organizada. No le da importancia, por ejemplo, a un documento o documentos sagrados. En este caso, hablamos un poco más de del cristianismo. Decimos, amados, que el deísmo no le da importancia al cristianismo. Para ellos es una religión más. Y por supuesto, la Biblia tampoco tiene importancia. No importa la Biblia, según los deístas. Los deístas dicen, es un libro como cualquier otro. Pero si a mí me funciona otro libro para conocer a ese Dios en el que yo creo, lo voy a usar. Sea esta la Biblia, sea esta el Bhagavad-gita, por ejemplo, que es un libro hindú, sea libros de Zen o de cultura oriental, la Nueva Era, escritos de Mahoma, no importa. Ninguno es más importante que otro siempre y cuando yo sienta algo bien y tenga la prioridad, digamos, de decisión. Entonces, amados, el deísmo básicamente dice que el hombre depende de sí mismo para conocer a Dios. Y los deístas, por supuesto, amados, pues son personas naturalistas. Es decir, los deístas creen y afirman que el mundo fue creado por Dios, pero que el mundo es autosuficiente, el mundo es autónomo de ese Dios. Es como si Dios solamente hubiese creado al mundo, el mundo existe y Dios sencillamente se retira y no sabemos más de él, más que cuando nosotros le buscamos, pero nuevamente le busco con base a mi experiencia personal.
Entonces, el mundo fue creado por un Dios, pero el mundo es autónomo, es independiente. Su existencia es independiente de un control externo. Por tanto, la creación funciona por su propia cuenta, puesto que todo está puesto en ello para su óptimo desarrollo. Para ilustrar esta idea se emplea mucho la figura del reloj. Y se dice lo siguiente: Dios es como un relojero que inventó un reloj, le puso un mecanismo, lo lubricó o lo dejó muy lubricado, lo dejó exacto, lo dejó y el reloj solito sigue funcionando, sin intervención del relojero. Esa es una manera en la que los deístas plantean la creación. Entonces, para los deístas, la creación funciona por cuenta propia y Dios no tiene ninguna intervención en ella. Para ello, mis amados, la creación en sí misma tiene la suficiencia tanto para revelarnos de Dios como para hablarnos de un propósito personal, por ejemplo. Por esta razón, vuelvo a reiterar, los deístas rechazan toda clase de credos, rechazan toda clase de libros sagrados. La creación es autónoma, y como la creación es autónoma, pues obviamente el hombre también es autónomo. El hombre es independiente, el hombre tiene total y libre albedrío. No depende de nadie, no depende de nada, es autónomo, puede tomar sus propias decisiones, puede vivir y puede pensar totalmente independizado de Dios. Incluso, aunque este hombre pueda buscar a Dios y pueda encontrar a Dios, en algún sentido el hombre no necesita a Dios. Porque nuevamente el hombre es autosuficiente. Y si recurre a ese Dios, pues igual y puede hacerlo, pero después puede desligarse de esa idea de Dios, ¿no? Ahora, mis amados, tristemente, esto en alguna manera también ha permeado en la cristiandad. Hay cristianos, mis amados, deístas. ¿En qué sentido lo digo? Bien, en el sentido de que muchos cristianos piensan que Dios es una especie de accesorio. No es el rey, no es el soberano, y por supuesto Dios no predestina, porque ¿cómo va a predestinar Dios? ¿Dónde queda la libertad humana? ¿Dónde queda mi libertad de decisión? ¿Dónde queda mi libre albedrío? ¿Por qué Dios me hizo inteligente si no me dio la capacidad de hacer o de decir o de deshacer, si queremos llamarlo así, lo que yo quiera? Dios me dio total libertad y Dios me dio la libertad para disfrutarla. Entonces, muchos cristianos viven así sus días o viven así sus vidas. Por supuesto, si contemplamos que los deístas rechazan los documentos sagrados y se basan más en las experiencias personales, pues también hay muchos cristianos que se centran en las experiencias personales y pueden acudir a la iglesia y pueden decir algo como, bueno, es posible que esté aquí en la Biblia, pero para mí, y noten cómo es esta expresión, pero para mí lo que dice la Biblia no se aplica. No sé si usted ha escuchado esta defensa de muchas personas cuando alguien los reprende con la palabra del Señor y les dicen algo, mira, es que la Biblia dice que no tendrás otra mujer más que tu esposa. Y alguno puede decir, sí, pero es que la Biblia habla de otra cosa. Para mí no creo que se me aplique. O por ejemplo, en muchas ocasiones he tenido que decir a algunos muchachos, mira, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y algunos dicen, sí, pero conmigo no se aplica porque yo soy especial o soy diferente o porque yo creo que no se me aplica. Entonces prevalece mi creencia, prevalece mi punto de vista, no prevalece la palabra de Dios. Por supuesto que esto también nos lleva a poner una diferencia entre nuestra vida que decimos religiosa o cristiana y la vida que no lo es. En este caso muchos hablan de la vida secular.
El deísta hace esta separación. Dice, mi vida secular, mi vida cristiana. En la vida secular yo soy una persona y en la vida cristiana yo soy otra. Pero Dios no nos llama a ser deístas. Y vamos a explicar por qué. En esta visión, entonces, mis amados, el deísmo va a despojar a Dios de lo que es su concurrencia, de lo que es su majestad y de lo que es la influencia sobre la creación y sus criaturas. Hay esta figura, mis amados, aquí abajo de la pantalla, que hay un trono vacío. Dios está sentado en ese trono y lo que hace el deísmo es quitar a Dios de ese trono y decirle, aquí no te sientas, aquí estoy sentado yo. Pero bueno, la siguiente postura, mis amados, es el panteísmo. La palabra panteísmo proviene del griego, del prefijo griego, pan, que no es el que comemos muy rico y que nos está engordando a todos, amados. Pero bueno, el pan en griego significa todo, es como el prefijo que significa todo. Y de allí obtenemos otras palabras para hablar de todo, de algo. Por ejemplo, panamericano. Los Juegos Panamericanos son los Juegos de toda América. Por ejemplo, también tenemos la palabra panorama, que significa la visión de la totalidad de un paisaje. Tenemos la palabra panacea, que significa es un remedio que cura todos los males. El panteón significa el lugar de todos los dioses. Eso significa la palabra panteón. Pero cuando hablamos de panteísmo, hay dos palabras que la componen. Pan, que significa todo, y teísmo, que pues va a significar Dios. Teos va a significar Dios. Y esta es muy contraria al deísmo. El deísmo dice, bueno, Dios existe, Dios crea el mundo, pero Dios se retiró y está por ahí descansando o está en otro lugar y no sabemos mucho de él hasta que yo lo busco y lo encuentro a través de mi experiencia. Pero el panteísmo comenta, o el panteísmo asume que no hay una distinción en cuanto a la naturaleza y Dios. No hay ninguna distinción entre el creador y la criatura, por lo cual todo lo que existe es Dios. La creación es como una extensión de su ser y una emanación de lo que Él es. Y aquí pues encontramos bastantes tendencias religiosas que relacionan a la tierra o al hombre, que es creación, como una extensión del panteísmo. Por ejemplo, algunas doctrinas o muchas de las doctrinas mormonas se basan, por ejemplo, en el panteísmo. No sé si usted ha escuchado algunas de estas doctrinas que dicen que en algún momento el hombre puede llegar a ser como un dios. Es una tendencia mormona hasta cierto sentido. Y esto es algo panteísta. Los panteístas creen que hay un Dios, pero ese Dios de alguna manera comparte su divinidad con lo creado. De tal suerte que todo puede llegar a ser Dios. Todo lo creado puede llegar a ser Dios. Y entonces existen estas religiones que exaltan la naturaleza, que exaltan a los árboles, que exaltan los bosques, que exaltan la misma tierra, y que pues a veces pues han llegado a contagiar o ha llegado a permear también en algunas personas en nuestra época postmoderna. Entonces, la creación, decimos, es como una extensión del ser de Dios, una emanación de lo que Dios es. Ahora, hay muchos aspectos también del humanismo postmoderno en que el hombre es el dueño y señor de su destino y que el hombre es su propio Dios. A diferencia del deísmo, en el que deísmo
asume de alguna manera que el hombre es suficiente para descubrir a ese Dios, el panteísmo todavía va 3 o 4 pasos más adelante, porque dice, no solamente puedo descubrir a Dios, sino incluso, ¿para qué descubrirlo si yo mismo soy Dios? Yo mismo puedo ser una deidad, yo mismo puedo ser una persona trascendente en todos los sentidos, y no llego a ocupar ni llego a necesitar nada de lo que Dios me ofrezca, porque pues, si todos podemos llegar a ser Dios, pues entonces ¿cuál es la diferencia? Incluso, mis amados, miren, el panteísmo también en algunas iglesias se ha llegado a infiltrar. Se ha llegado a medio mencionar por ahí de que pues el hombre es el dueño de su propio destino, que el hombre es el forjador de su propia, de sí mismo, digamos, o que pues la naturaleza toda pues es Dios. Por ejemplo, hay una canción muy famosa, a lo mejor ustedes la han escuchado, de un grupo llamado Rojo, no sé si lo han escuchado, es una melodía muy bonita. Pero al analizar la letra detenidamente nos damos cuenta que es un panteísmo, es una letra panteísta en su máxima expresión. El tema se llama Tu amor hace eco en todo mi universo. Creo que lo han escuchado, muy popular. Les voy a leer algunos párrafos de esta canción para que ustedes noten en dónde está el panteísmo. Fíjense, dice, en la cruz se lavó todo lo que mi alma tanto cargó. Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenen. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta, tu amor hace eco en todo mi universo. Es una letra panteísta, la melodía es muy pegajosa, muy bonita, la voz de la cantante ciertamente nos ayuda como a estar en una especie de contemplación, si queremos llamarlo, pero hay que tener mucho cuidado, amados, porque Jesús en ningún momento se nos dice que es el aire, la lluvia, la risa de los niños, ni que es la fuerza, ni la calma, ni la guía en el camino. Jesús, mis amados, acompaña estas cosas. ¿Se acuerdan ustedes ese famoso pasaje de Segundo de Reyes o Primero de Reyes, donde Elías le pide una señal a Dios y le dice, o por ejemplo salen algunas manifestaciones de la divinidad del Señor y dice, hubo un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Hubo fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Hubo un viento apacible y Dios estaba ahí. No dice que el viento era Dios, ojo. Dios estaba en ese viento, Dios usaba ese viento, pero no es que el viento, el fuego, el mar fuese Dios mismo. Hay que tener mucho cuidado, mis amados, para no caer en estos errores doctrinales. Por eso, mis amados, es muy bueno poder conocer cuál es la doctrina correcta, porque el panteísmo va a afectar a la iglesia cristiana si seguimos cantando esta clase de temas, porque incluso tengo que decir, este tema a veces lo he escuchado en algunas iglesias cristianas y hay que ser muy cuidadosos. El panteísmo va a despojar a Dios de su soberanía y de su providencia. Ahora, ¿cuál es la postura correcta? Bien, la postura correcta es el teísmo. La Biblia es teísta. ¿Por qué? Bien, el teísmo procede del griego teos, que significa Dios. Y este enfoque bíblico nos dice que Dios es único, es suficiente. Dios es único, suficiente, eterno, soberano, y que Él pues prácticamente hizo el mundo por una libre decisión. Dios es independiente, Dios es soberano, Dios es único, Dios es suficiente.
Entonces, el universo existe como un distintivo de Dios, pero no es Dios, el universo ni la creación, ni tampoco está desligada de Dios, sino todo lo contrario. El universo, el planeta dependen de Dios. Aquí respondemos al deísmo de que Dios creó al mundo, pero no lo dejó a su suerte. No lo dejó funcionando como un reloj. No. Le respondemos al panteísmo. Dios hizo el mundo, pero el mundo no se impregnó de alguna manera de Dios, como si fuese una especie de colonia que cuando yo me acerco a una persona y tengo una colonia, ahora hasta la otra persona también huele a la misma esencia que yo tenía. No. Dios creó al mundo en una decisión soberana y libre, pero no abandonó al mundo. Dios sigue cuidando al mundo y el mundo sigue dependiendo de Dios a cada momento. Entonces, por el poder creador de Dios, Dios le da al mundo una existencia separada de su propio ser. De manera que el universo no pueda considerarse como Dios mismo, ni como parte de Dios, pero al mismo tiempo, el universo, el mundo, es sostenido activamente, día tras día. Y esto significa, por supuesto, que Dios no está ausente, hermanos. Dios no se aleja del mundo, ni se aleja de nosotros. Dios sigue estando presente cada día en toda la tierra. Y esto es muy importante que lo consideremos porque en ocasiones, amados, pensamos nosotros también como creyentes que, por ejemplo, en esta situación del coronavirus, ¿dónde está Dios? Bien, Dios está presente. Pero ¿cómo es que esto estuvo dentro de sus planes? ¿Qué pasó? Bueno, eso lo vamos a explorar la próxima semana. Pero por ahora queremos tener esta conclusión. Dios creó al mundo, pero Dios no dejó al mundo. Dios sostiene al mundo e interviene en el mundo a cada momento. Ahora, vamos al segundo punto. El modo de la creación. Entonces, ¿cómo fue que Dios creó al mundo? Bien, la creación es el acto por el cual Dios llama a existir lo que no existía. Tenemos que partir de esta realidad también. Dios, con el solo uso de su palabra, creó de la nada lo que ahora es. Y esta es una expresión libre de su voluntad. No es que haya por allí, como algunos sugieren, mis amados, un Big Bang, una explosión en el que de la casualidad, porque no tenemos otra explicación o no dan otra explicación, sino sencillamente, bueno, pues en algún momento hubo una gran explosión y debido a esa explosión y al enfriamiento de todo lo demás, pues hubo este problema de que, hubo esta situación. ¿Cuál fue la situación? Muy sencillo, que generó vida. ¿Cómo? No lo sabemos. Se creó de una forma espontánea, de una forma sin explicación, simplemente hubo vida. La energía creó vida. Bien, la Biblia afirma que cuando Dios crea el mundo, lo crea con un diseño perfecto. Y la evidencia, mis amados, que tenemos en nuestro mundo es tal que efectivamente comprobamos que el universo, que el mundo, tiene un diseño perfecto. Un diseño con toda la intención. Y aquí, por supuesto, mis amados, hay muchas posturas, o una postura de la evolución, en el que no hay una explicación real respecto a cómo fue el origen de las especies, como se llama un libro muy famoso de Charles Darwin, sino que simplemente de una simple celulita
que se dividió y creó algo de vida. De repente una criatura salió del mar y de repente con millones de años le crecieron patas y millones de años después se le cayeron o se le cayeron plumas o se le cayeron las escamas y de repente empezó a tener pelo y de repente empezó a tener dedos y de repente empezó a caminar en 4 patas y de repente empezó a caminar en 2 pies y de repente empezó a erguirse cada vez más, y esto a lo largo de millones de años. Pero no hay una explicación, por ejemplo, de cómo fue que se desprendieron tantos seres vivos de una sola célula. Por ello, a pesar de que la enseñanza de la evolución se burle de la fe e intente resolver la pregunta acerca de dónde viene todo lo que existe, pues realmente, mis amados, si somos muy críticos, la teoría de la evolución tampoco ha resuelto una pregunta acerca de cómo es que existe lo que existe. Siempre se deja como es que en algún lugar hace millones de años pasó algo. Bueno, pero ¿cómo sabes que eso fue así? ¿Cómo conoces o cómo estás tan seguro de ello? Por ejemplo, ¿qué fue primero, amados? Una clásica pregunta capciosa. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si usted dice que fue la gallina, ¿de dónde vino la gallina? De un huevo. Ok, ¿quién puso ese huevo? Y vamos a irnos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Cómo fue que se gestó eso? Y además, amados, ¿cómo es que algunos animales son mamíferos y no nacen de un huevo? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿No sería más sencillo creer en lo que nosotros creemos, que hay un Dios independiente, inteligente, moral, bienhechor, que hizo el cielo, que hizo la tierra e hizo todo cuanto existe? ¿No es más viable pensar en eso que pensar en cómo fue que algunos animales, por ejemplo, son de sangre caliente y otros son de sangre fría? ¿Por qué algunos animales tienen pelo y otras plumas y otros escamas? La evolución no resuelve estos dilemas de forma concreta. Se basa en cuestiones que van más allá incluso de nuestra comprensión, y a veces algunos han criticado también esta teoría diciendo que la teoría de evolución realmente se cree también por fe. Ahora, tenemos que hablar un poco acerca del relato de la creación, para también nosotros poder de alguna manera defender lo que dice nuestra fe. Porque si nosotros creemos que hay un Dios creador y un Dios que sustenta esta creación, indudablemente nos vamos a ir al Génesis. Y el ataque de los incrédulos a nuestra fe se basa precisamente en el relato del Génesis. En el Génesis, mis amados, hay algunos aspectos que son un poco complicados de entender. Son un poco complicados de explicar si no contamos con algunas herramientas hermenéuticas correctas para acercarnos al texto. Cuando hacemos esto, mis amados, lo primero que tenemos que determinar, lo primero que tenemos que aclarar con relación al texto del Génesis es que el relato de la creación no es en modo alguno un relato literal. Ojo, no es un relato literal, o al menos en el sentido de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Voy a plantearles dos problemas muy sencillos, muy fáciles, que los incrédulos nos sacan a colación y que los incrédulos se burlan de nosotros por estos dos hechos o dos actitudes, digamos, o dos actitudes del Génesis, o dos cosas que se desprenden del Génesis. Primeramente, amados, hay un problema cuando hablamos de que Dios hizo al mundo en 6 días. Hay por allí un escritor español que decía,
no entiendo, decía así más o menos la cita, a ver si me acuerdo muy bien. Él decía, no entiendo por qué Dios se apresuró tanto al crear al mundo en 6 días. Evidentemente, todo salió mal. Por supuesto, acabé de decir que este escritor de alguna manera se burlaba de esta idea o de este relato que habla el Génesis, que Dios creó al mundo en 6 días. Pero ¿a qué se refiere esto? Estamos hablando de una medida de tiempo tal como nosotros la concebimos, es decir, que para nosotros, si un día tiene 24 horas, esto significa que Dios usó literalmente 144 horas, que son la suma de 6 días. Dios usó 144 horas para crear al mundo. Y ellos lo dicen. Y a colación de esto, hay otra crítica que nos lanzan. Hay un problema cuando se menciona en el mismo relato del Génesis que Dios primeramente hizo la luz. Vamos a Génesis, por ejemplo, mis amados. Vamos al Génesis y vamos a encontrar primer capítulo de Génesis, versículo 3, que dice el Señor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero pregunta, ¿la luz de dónde procede? Y sé que usted dirá, del sol. Pero el sol no fue creado, según el relato del Génesis, en este momento. Si usted avanza conmigo y va prácticamente, déjenme leerlo muy bien, al versículo 16, donde dice, vamos a leer prácticamente desde el versículo 14. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y muchos aquí nos dicen, a ver, ¿por qué la Biblia se contradice? ¿Por qué la Biblia está planteando que hay primero luz y después existe el sol? Evidentemente, dicen los ateos, dicen la gente que son críticos de nuestra fe, nos dicen, evidentemente es un error, es una fantasía lo que está planteando el Génesis. Y bueno, mis amados, ¿cómo podríamos también saber sin el sol que un día ya pasó? Si usted se acuerda, dice que Dios creó, por ejemplo, algo y fue el día primero y fue el día segundo. ¿Cómo distinguir un día de otro? Para nosotros es muy sencillo, por el sol y la luna. Vemos que ya está oscureciendo, el día está terminando. Vemos que el sol está emergiendo, el día está comenzando. ¿Cómo podemos tomar en cuenta un día sin la ayuda del sol? Son simplemente, 2 cuestiones. Pero bien, para resolver estas cuestiones tenemos que decir, amados, que muchas personas se acercan a este pasaje de una manera muy literal. Y tenemos que acotar que como seres humanos nosotros no estuvimos presentes en la creación. No es que en algún momento Dios haya tomado a un ser, vamos a poner a Adán, por ejemplo, que su conciencia estuviera por ahí pululando en la creación y Adán haya tomado nota de, a ver, el primer día Dios hizo esto, el segundo día Dios hizo esto otro, y el cuarto día Dios hizo esto. Tenemos que recordar, mis amados, que toda revelación divina no atropella la mentalidad o la inteligencia del hombre. En otras palabras, el hombre participa del texto bíblico colocando también su impresión y su interpretación de los hechos divinos.
Entonces, el texto del Génesis no significa que deba tomarse en un sentido total o realmente literal. Además de ello, mis amados, pues por supuesto, el relato del Génesis tiene muchísimas palabras que pueden parecer que nos dicen algo, pero nos están diciendo otra cosa muy distinta. Hay mucho significado, incluso a veces en una sola palabra. Por ejemplo, tomemos el caso de la palabra día. Usted sabe que dice la Biblia, Dios creó el mundo en 6 días. ¿Qué significa eso? Para nosotros día es un lapso de 24 horas. Pero en el Antiguo Testamento la palabra día proviene del hebreo yom, que no significa necesariamente 24 horas, ni tampoco significa un día cronológicamente hablando. Es un error asumir que los días que el Génesis nos está narrando los podemos entender o comprender como nuestros días naturales. Puede ser un lapso de tiempo indeterminado, porque incluso también hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento en el que se nos habla, por ejemplo, en el día del rey Ezequías, o el día de Jehová, por ejemplo. Cuando Joel nos narra a partir del versículo 28, capítulo 2, 28, cuando Joel nos habla acerca de que el Espíritu Santo será derramado sobre los hijos, y dice, vuestras hijas, vuestros hijos tendrán sueños, vuestras hijas tendrán visiones, antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿A qué se refiere con esto? ¿Se refiere a un día en específico, 24 horas? ¿O se refiere sencillamente a un lapso de tiempo del cual para nosotros es un misterio? Mis amados, mucho de lo que el Señor hace escapa a nuestra comprensión. Y sin duda, mis amados, cuando hablamos de la creación, podemos decir que Dios pudo crear el día incluso en 24 horas o incluso en un segundo. Porque Dios puede hacerlo. ¿Está de acuerdo? Dios no necesita tiempo como nosotros. Dios no tenía, digamos, un calendario con pendientes en el que Él comendaban, por ejemplo, bueno, el primer día voy a hacer esto, y el segundo día esto otro, y el tercer día esto otro. No, Dios no tenía una agenda. Dios no tenía nadie que lo corretease. Nuestros hijos ahorita están con tareas pendientes porque el maestro les señala, muchachos, esta es la tarea y la califico a más tardar el 23 de mayo. Ni un día más ni un día menos. Y los jóvenes están apuradísimos, pero hay alguien que los esté correteando. Dios no tiene prisa, amados. Y por lo tanto, Dios, esta palabra de día puede significar Dios hizo el mundo en 6 segundos. Dios hizo el mundo en 6 semanas, en 6 meses, en 6 años, en 6 milenios. No lo sabemos. En concreto, no lo sabemos. Pero esto nos da a entender, mis amados, que Dios tiene un orden. Y es una lástima que no podamos explorar aún más el relato del Génesis, pero si usted se fija cada día que Dios crea en el relato de Génesis algo de la creación, tiene un gran significado simbólico. Por ejemplo, el hombre fue creado al 6º día, y eso tiene muchísima importancia, porque el hombre se le va a añadir o se le va a representar con el número 6. Casi llega a la perfección, a la divinidad. Y ustedes saben que el día 7, que es el séptimo día, el número 7 es un número que implica la perfección, la divinidad. Y eso lo saben de muchas otras plataformas. Así que cuando hablamos, por ejemplo, para dar otra referencia, de que Dios creó primero la luz
y después creó el sol, no significa literalmente que Dios haya tenido un conflicto de que, híjole, pues ahora voy a crear luz, y después voy a crear el sol, sino simplemente Dios quiere darnos a entender que hay un orden y que Él trabaja de esa manera y que quiere que nosotros también trabajemos. No vayan a contestar, como en alguna ocasión yo hice esta pregunta a algunos estudiantes y me decían, no, es que la luz que Dios decía es la luz eléctrica, no tiene nada que ver con eso. Pero a fin de cuentas, mis amados, ¿qué es lo que quiere decirnos el Génesis? ¿Qué es lo que Génesis quiere enseñarnos? Esto puede parecer, mis amados, un poquito escandaloso, pero ahí va. Lo que le interesa al Génesis, o lo que no pretende el Génesis, ni quiere, es ser un documento científico. El Génesis no le interesa proponer una manera científica de ver el mundo. Lo que al Génesis le interesa es una manera teológica de ver el mundo. Y tenemos nuevamente esta definición del teísmo. Dios crea, pero Dios está presente en la tierra. Dios está presente en su creación. Y no hay una explicación científica para poder describir esto. ¿Cómo es que Dios existe? ¿Lo puede explicar la ciencia? Evidentemente no. Pero es. Y así lo creemos. Así pues, el Génesis, la intención que tiene es alimentar nuestra fe en Dios, alimentar que nuestra fe descansa sobre un Dios eterno que hace las cosas con inteligencia, con orden, que quiere que nosotros también nos dirijamos así, y que Dios no deja nada a la casualidad. Por eso, cuando leemos los pasajes bíblicos, como en este caso el Génesis, debemos tener muchísimo cuidado para no atribuirle a la Biblia algo que simplemente no tiene, algo que sencillamente no es. Por eso, mis amados, cuando los científicos o cuando los ateos se burlan del relato del Génesis, lo que nosotros tenemos que decir, bueno, es que tú estás criticando algo que ni siquiera entiendes. Porque el Génesis no es en modo alguno un relato literal. Hay mucho que extraer de ese texto, hay mucho que extraer de esos pasajes. Y por cierto, cuando llegamos al capítulo 2, bueno, pues todavía hay más cosas que interpretar. Así pues, amados, con esto terminamos nuestra exposición de esta noche y esperamos en el Señor que pues les ayude y les bendiga.